¿Y quién les paga definitivamente? ¿Quién podría pagar semejante ejército mercenario? Estos ejércitos de mercenarios no son enviados para ganar. ¿No? No. Estos ejércitos están allí para destruir. Desde el punto de vista del gobierno, uno piensa que se defienden bien, que llega a desplazar a esos grupos, pero después se da cuenta de que esa gente se burla, que se mueven de un sitio a otro, porque el objetivo es destruir el país, no ganar batallas. En el mes de noviembre se van a estar generando aquí en nuestra región unos ejercicios militares en la triple frontera Perú, Colombia, Brasil, con la participación de Estados Unidos. Debemos los venezolanos, entendiendo que se van a realizar a 700 kilómetros de nuestra frontera, estar sospechando, ser capciosos de todo esto. Para llevar a cabo operaciones militares como estas, Estados Unidos necesita rodear el país que van a atacar, o al menos tener una base militar en la frontera del país. En Libia utilizaron Egipto. En el caso de Siria, utilizaron casi todos los estados aledaños: Turquía, Líbano, Irak, Jordania. No están en Israel, oficialmente, pero Israel también. Si quieren atacar Venezuela, sin duda que van a utilizar a un estado o varios estados fronterizos de Venezuela. Sin duda los que usted nombró, pero también Guyana, que también puede servir como base importante para generar el desorden. ¿Cómo ve a la Unión Europea en todo este asunto? El papel de la Unión Europea. La Unión Europea es una potencia económica y no política. Desde el punto de vista político, está en línea con Estados Unidos, cosa prevista por los tratados europeos. La Unión Europea no tiene política exterior ni de defensa, contrariamente a lo que se dice. Los tratados europeos establecen que su defensa está garantizada por la OTAN. La Unión Europea es el ala civil y la OTAN es el ala militar. Así funciona estructuralmente. Actualmente hay un servicio exterior de la Unión Europea que elabora informes acerca de lo que ocurre en el mundo, y esos informes son inspirados por Estados Unidos a través de un Estado distinto cada vez, aunque en general son los alemanes quienes los redactan para los demás. Este convenio que se ha venido generando en Colombia con el uso de la OTAN, tal vez las bases militares estadounidenses que están allí presentes, ¿tiene alguna relación con lo que está ocurriendo en Venezuela a su juicio? No lo puedo decir ahora, pero es lógico que eso sea lo que están preparando. Si Estados Unidos mantiene y desarrolla sus bases militares en Colombia, no lo hace porque son lindos los colombianos. Lo hace porque está preparando un ataque contra Venezuela. ¿Cuál es el interés en Venezuela, a su juicio? Nada. No les interesa nada en Venezuela. Lo que quieren es destruir el país. No quieren robarles nada a los venezolanos. Ni siquiera el petróleo. No, no es importante para ellos. Ya tienen el petróleo del Golfo de México. Es más que suficiente para ellos. No necesitan el petróleo ni siquiera del Medio Oriente. Por eso es que han destruido el Medio Oriente. Ya no requieren el petróleo de Venezuela y pueden destruir Venezuela. Cuando los españoles vinieron, llegaron a las playas de América Latina. Ninguno de ellos pensaba que iba a robar el oro latinoamericano. Ni siquiera sabían que había. Pensaban que estaban en la India. Fue por eso que hablaban de los indios. Ellos lo que sabían era que querían dominar la región. Querían venir para ser los amos. Ha habido recientemente una persecución de personas ligadas al chavismo, principalmente en Europa, pero también lo hemos visto aquí en la región. Se habla de una cacería, así lo dicen los medios, en forma descarnada. También ha habido pintas en algunas zonas de nuestra ciudad, Caracas, donde se colocan los rostros de personas vinculadas al chavismo y se dice que hay que exterminar, literal, a las plagas. ¿De dónde viene ese discurso? ¿Por qué se maneja ese discurso? ¿Ha ocurrido, por ejemplo, en Siria y en Libia esto? Sí.
Lo mismo ocurrió en Ucrania. La idea es la misma, utilizar los medios primero para satanizar a todo el país. Es muy importante. Esto ocurre desde el exterior, porque hay que justificar la acción militar y uno no explica lo que se está haciendo. Por otra parte, dentro del país esto tiene un efecto terrible. Por ejemplo, para mostrar lo lejos que se puede llegar con esto, cuando Estados Unidos, cuando la OTAN atacó al gobierno libio para derrocarlo, el ataque ocurrió el viernes a la salida de la oración, a las 7:30 de la tarde. Así, a las 11 de la noche, Sky News, que tiene también una programación en árabe, envió imágenes donde se veían rebeldes en la Plaza Verde, en Trípoli, en el corazón de Trípoli. Pero en ese momento era imposible salir por la ciudad porque había muchos bombardeos en todos los barrios de la ciudad. Nadie podía circular en vehículo en la ciudad. Entonces, ¿cómo podrían llegar allí? No sé, pero cuando vi esas imágenes me dije, bueno, todo está perdido. Pues bien, yo estaba a varios centenares de metros de esa Plaza Verde. Pero me di cuenta de que eso era todo mentira. Los mercenarios, algunos de los cuales eran libios, pero muy pocos, esos mercenarios llegaron a la Plaza Verde 3 días y medio después. Pero las imágenes ya estaban disponibles porque fueron filmadas en estudios al aire libre en Qatar. Al Jazeera. Estos estudios son manejados por personal de Al Jazeera, pero no manejados por la propia Al Jazeera. Imagínese las consecuencias aquí si de repente vieran por televisión que hay enemigos que están llegando al centro de Caracas y se les dijera, bueno, que se perdió la guerra. Siguiendo este modelo y yendo un poco más lejos, Estados Unidos previó en marzo del 2012, en Siria, reemplazar cadenas de televisión sirias por falsas cadenas de televisión. En Siria, la televisión es por vía satélite solamente. Hay 2 satélites que se utilizan. Uno que pertenece a la Liga Árabe y otro que pertenece a Egipto. Entonces dijeron que retiraban la autorización a Siria porque era una dictadura terrible y cortaron esas retransmisiones satelitales. Ya no había una televisión nacional. Durante 2 días no hubo televisión nacional siria. Entonces, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos envió una señal desde Australia y la envió a través de estos satélites. Una señal donde se veían imágenes del ejército sirio. Son informaciones de 2 minutos repetidas varias veces. Y la idea era reproducir en un estudio en Qatar, un estudio de la televisión nacional siria. Y habían convencido a 2 periodistas sirios que se fueron a Qatar, 2 traidores, para hacer un programa con el logo de la televisión siria que transmitieron por el canal reservado al canal sirio, Pero porque eran de manera traidores. que se veían 2 caras conocidas, 2 periodistas conocidos, periodistas sirios, que explicaban que el gobierno acababa de huir del país y que había un gobierno seleccionado por Arabia Saudita. Esto no lo pasaron finalmente, porque Siria hizo un trabajo importante en Naciones Unidas. Y Rusia se opuso y escribió al Consejo de Seguridad diciendo que si algo así ocurría, generaría la Tercera Guerra Mundial. Entiendo. Un mensaje a la oposición venezolana que confía en aquella dirigencia que va a los Estados Unidos a solicitar intervención en Venezuela. Rápidamente, porque ya nos quedan 2 minutos. Todas estas oposiciones están cometiendo un error. Los movimientos opositores, ya sea aquí en Venezuela como en el mundo árabe, serán todos destruidos, tal y como habrán permitido la destrucción de los gobiernos a los que se oponen. Porque Estados Unidos se burla de ellos más que de los gobiernos. Ellos no representan a mucha gente tampoco. Aquí en Venezuela
Se habla de grandes manifestaciones contra el gobierno, pero nadie las ha visto tan grandes en realidad. Se habla de ellas, pero eso es todo. En Siria organicé el primer viaje de la prensa internacional al comienzo de la guerra. Acabábamos de salir de Homs y los periodistas recibieron un mensaje diciéndoles que había una manifestación de 500.000 personas en Homs contra el gobierno. Habíamos recorrido 20 kilómetros y algunos se volvieron para ver esa manifestación de 500.000 personas. Dieron vueltas por el centro de la ciudad y no vieron nada, ni siquiera una pequeña manifestación. No había nadie. Se inventa lo que se quiere. Los representantes de esta oposición, que no existe, pueden vivir en París, en Estambul, aquí, no sé, puede que estén en Nueva York, por ejemplo. Pueden vivir en hoteles y decir, nosotros representamos al pueblo venezolano, pero no representan a mucha gente. Al final de esto, Estados Unidos va a deshacerse de ellos sin ningún problema. Como la guerra dura mucho en Siria, vemos que es la tercera oposición que fabrican. Las otras dos oposiciones desaparecieron, no hay forma de encontrarlas. En Libia, donde el gobierno cayó y la oposición se hizo con el poder, la guerra sigue. Y actualmente sigue contra esta oposición que está en el poder. No hay solución para ella. Lo cierto es que el objetivo no es asumir el poder, sino destruir el país, y eso es algo muy distinto. Y para el pueblo, digamos, el que cree en la revolución bolivariana y a los pueblos del mundo que también la defienden, ¿qué les dice? Digo que siempre se puede resistir. Que la diferencia entre el poder de Estados Unidos, del Reino Unido y sus aliados de un lado, y el poder de Venezuela del otro lado, esta diferencia hará que ustedes nunca puedan ganar contra esta gente. Pero ustedes pueden resistir y pueden quitarles las ganas de atacarlos a ustedes. ¿De qué manera? En el pasado, antes de atacar al Medio Oriente, en los años 50 a 60, Estados Unidos atacaba el sudeste asiático, Corea y Vietnam. Y perdieron en Corea, perdieron en Vietnam, a pesar de que eran países muy pequeños. Vietnam se quedó muy marcado por lo que pasó, pero Corea del Norte hoy es un gran país, aunque todo el mundo diga que es una secta terrible. De todos modos, el país se ha reconstruido. Su pueblo puede quitar al enemigo el deseo de atacarlo. Puede que Estados Unidos busque otros modos de hacerlo, pero ustedes pueden salvar su país. Gracias, Thierry Meyssan, por esta entrevista aquí en Caracas, Venezuela, para RT. Muchas gracias. Y nosotros de esta forma terminamos esta entrevista que hemos llevado a ustedes desde la Venezuela bolivariana, como siempre, esta servidora Erika Ortega Sanoja. Nos vemos.